sino dura porque nosotros lo hacemos todavía más difícil de lo que ya es. Entonces vamos a leer. Ahí dice en Mateo 18, versículo 15, dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Y luego dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, arrodillándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Antes de empezar, salude a una persona o dos, dígale qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí. Aunque esté chimuelo, sonríale bonito. Dígale, qué bueno que estás aquí. Chimuelo, con la cara chueca, pero estás aquí, gloria a Dios. Sí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Fíjese, hermano, que esto que vamos a hablar hoy, a mí me gusta mucho, hermano, cómo Jesús le enseña a la gente, porque Jesús enseña de una manera bien clara, pero algo que yo veo en Jesús es que cuando Él usa las historias para comparar a Dios, siempre exagera mucho. Y yo una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué siempre cuando tú usas una historia para darnos a conocer una verdad, por qué siempre exageras tanto en este punto? Y dice, ¿cuántas personas pueden formar un Dios como yo? Y dije, no, pues no existe ninguna cantidad. Nosotros decimos que Dios es como un elefante y nosotros somos una hormiga, pero Dios es mucho más que un elefante. O sea, nosotros a un lado de Dios, hermanos, somos más insignificantes que un microbio.
Yo creo que ni en el dedo más chiquito de Dios caben todas las galaxias. O sea, yo quiero que usted entienda eso. Dios es mucho más grande de lo que nos imaginamos. En el dedo más chiquito de Dios no cabe no caben todo lo que hay. Digo, sí cabe todo lo que hay y hasta le sobra espacio, le sobra terreno. ¿Usted ha visto la cabeza de un alfiler? ¿Cómo es? Apenas si la puedes ver, ¿verdad? Pues nosotros somos todavía más chiquitos que eso, hermano. O sea, todo el universo, toda la galaxia, nosotros somos más chiquitos que eso. Y sin embargo, Dios nos ama. Dios nos ama. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. La mayoría de las personas nos gusta que Dios nos perdone, ¿sí o no? Nos gusta saber que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios nos da otra oportunidad. Cuando pecamos y nos empezamos a sentir mal, de que, híjole, tomé, grité, dije maldiciones, ofendí a mi hijo, a mi esposa, golpeé al vecino. Y nos sentimos esa culpabilidad al día siguiente, ¿verdad? La cruda realidad, ¿no? Sentimos que nos persigue, ¿no? Y hasta vamos así con la cabeza agachada, de que no queremos que nadie nos vea, porque, híjole, ayer me vieron todo borracho, todo mal. Es un ejemplo, es un supositorio. Puede ser otra cosa también, puede ser un chisme, puede ser muchas cosas. Una deuda. Entonces, fíjese bien. A todos nos gusta cuando fallamos que alguien nos perdone. Qué refrescante es cuando ofendes a tu esposa, no ofenderla, pero qué refrescante es cuando llegas intolerado a la casa, molesto, la esposa te sirve la comida y tú le gritas. Y ella, en lugar de gritarte, que es lo más común, te dice: no te preocupes, mi amor, yo sé que vienes cansado. Qué refrescante es, qué alivianador es cuando tú la riegas y la persona está en el derecho de decirte algo que te duela. Y sin embargo te dice: no te preocupes. Como que te tranquiliza, como que dices: híjole, todavía que te agredí, ¿cómo me dices eso? Si me siento mal, ahora me siento peor. Peor porque ni siquiera me regañas, ni siquiera me dices nada. Yo he tenido la oportunidad de ir a muchos anexos y siempre les hablo así del amor de Dios y me dicen los de ahí: es que yo quiero que usted nos regañe, que nos hable duro, que nos discipline. Así me dicen los drogadictos de ahí, que nos hable así duro, como Dios nos hablaría. Le digo: es que si tú lees la Biblia, Dios nos habla con amor, no con golpes, no con violencia. A veces quisiéramos eso, ¿no? Pero es que no, el cristianismo no es a palos, hermano. El cristianismo es un camino de amor. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Fíjense lo que leímos. Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿7 veces? ¿Y qué le dice Jesús? No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. ¿Cuántas veces son ahí? A ver, no soy malo yo para las... ¿Sí son 490 o 499? A ver, espérame. Porque no recuerdo. A ver, 7 por 70. 490 veces. Ahora yo les voy a decir algo. No pongan atención en el número, sino Jesús le está diciendo, Pedro le está diciendo: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7. Y ustedes saben por qué Pedro le dijo hasta 7 y no 6, no 5, no 4, no 3. Porque los judíos usaban el número 7 como para decir: esto es el tope, esto es el tope. O sea, de aquí para arriba no hay más. Porque decían: en 7 días creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si mi hermano me falló una vez, me falló 2 veces, me falló 3 veces, el tope ¿cuántas veces es? 7. Pero Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, 490 veces. Ahora, este tipo de ofensas de las que está hablando aquí son ofensas graves. No crea que es: ay, mi hermana me hizo una carota en la mañana y no le voy a hablar. No son ese tipo de ofensas. Son ofensas graves. Por ejemplo, que te hayas robado mucho dinero de tu hermano, que te hayas acostado incluso con su mujer, que, no sé,
que hayas matado a un hijo, hayas golpeado a su esposa, ofensas graves. Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano por estas cosas? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no, hasta 490 veces. No son por tonterías de que, ay, me quitó el control de la tele. Ay, se tomó mi licuado que dejé en el refrigerador. No son por cosas así. Ay, se metió al baño y sabía que yo me iba a ir rápido a mi fiesta y se bañó más de 1 hora y se acabó el agua caliente. No son por cosas así. Son por cosas graves. Por cosas graves. Y Jesús, como ve que no entiende, les platica esta historia que es una exageración muy bárbara. Dice que un rey quiso hacer cuentas. Fíjate cómo dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, o sea, con la gente del lugar. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Fíjense bien, les voy a dar un dato interesante. Cuando los reyes empezaban a decir, hoy voy a cobrar a todos los que me deben, al primero que le cobraban era al que más le debía. Por eso aparece este hombre al principio. Y era el que más le debía. ¿Cuánto dice que le debía? 10,000 talentos. Yo estuve ahí investigando, dije, Señor, ¿qué son los talentos? Y ahí estuve investigando en internet, en libros y todo, porque pues para nosotros un talento pues como que no nos dice nada. El talento más o menos son 100 kilos de plata. Hay talento de oro, hay talento de plata, hay talento de otros materiales. Pero un talento, el más barato es de plata. Son 100 kilos. ¿Cuántas monedas se imaginan que habría en 100 kilos de plata? ¿Cuántos se imaginan ustedes? Pequeños o grandes. Por ejemplo, monedas de esas de 20 pesos de la más grandota, ¿como cuántas habría ahí? Una infinidad. Pues como todavía no nos queda claro, fíjense bien, el talento son 6,000 denarios. En el tiempo de Jesús, el pago por el día es de 1 denario. ¿Cuánto es el pago aquí en México de un día? ¿Cuánto es? Como 200 pesos. 200 pesos. O sea, en el tiempo de Jesús no había moneditas de 5, ni de 10, ni de 15. La moneda que menos valía era lo que sería para nosotros un billete de 200. Entonces fíjense bien, un talento eran 6,000 billetes de 200 pesos. ¿Cuánto es ahí? Hagan cuenta. Un talento son 6,000 billetes de 200 pesos. ¿Cuánto creen ustedes que sería ahí? Es muchísimo. Pero yo les voy a decir, miren. En un talento son 6,000 denarios. 6,000 denarios. Y en eso, en un talento serían 6,000 billetes de 200 pesos. Si nosotros hacemos la multiplicación, nos da el valor de 1,200,000 pesos. ¿Cuánto es un talento? ¿Cuánto es? 1,200,000 pesos. ¿Qué te puedes comprar con 1,200,000 pesos? Una casa o 2 casas, 10 coches. Fíjate bien, un talento es 1,200,000 pesos mexicanos. Uno. Pero ¿cuántos talentos le debía esta persona al rey? 10,000. 10,000. Entonces hay que multiplicar ese 1,200,000, hay que multiplicarlo por 10,000, porque un talento es 1,200,000. Y yo hice la multiplicación y 10,000 talentos son 120,000 millones de pesos. 120,000 veces 1,000,000. Muchísimo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que trabajando toda la vida nosotros tengamos la posibilidad de tener por lo menos 10 millones de pesos? 20 millones de pesos. Pues este hombre le debía al rey 120,000 millones de pesos. O sea, 120,000 veces 1,000,000. ¿Cuánto nos tomaría a nosotros juntar 1,000,000 de pesos con nuestros ahorros? Hombre, hermanos, cuando nos venden una casa o un departamento, cuando nos venden una casa o un departamento, la pagamos a 20 años y vale 400,000 a 20 años. Y salimos de los 20 años así como con ganas de no volvernos a endeudar nunca más. Pero fíjate, para juntar 1,000,000 de pesos nosotros tendríamos que trabajar unos 60 años.
Y este hombre le debía 120,000 millones de pesos al rey. Él necesitaría trabajar más o menos unas 1,200 vidas de 100 años. Necesitaría trabajar 1,200 vidas de 100 años para poderle pagar. Por eso, cuando el rey le cobra y le dice, mira, fulanito, págame. Y él se humilla y le dice, rey, por favor, ten misericordia y yo te lo pagaré todo. Fíjense bien lo que les voy a preguntar. Si a ustedes alguien les debiera 120,000 millones de pesos y te dice, tenme paciencia y yo te lo voy a pagar todo, ¿ustedes creen que sí les logre pagar? Se necesitarían más de 1,200 vidas de 100 años para poder juntar ese dinero. ¿Por qué creen que el rey le perdonó? Porque nunca le iba a poder pagar. Es más, iba a nacer su hijo, su nieto, su bisnieto y nunca le iba a poder pagar. ¿Sabes cuántas generaciones tenían que pasar de su familia para pagarle a ese rey? Unas 20 o 30 generaciones. Y de todas maneras, el rey ya no lo iba a ver. Entonces dice, nunca me va a poder pagar, mejor lo perdono. Por eso dice la Biblia que el rey fue movido a misericordia. Bueno, ese es el primer deudor. Y el segundo deudor es algo que se parece más a nosotros. Dice que le debía 100 denarios, pero no se los debía al rey, se los debía al primer deudor. El denario es el salario de un día. Entonces, si son 100 denarios, son 3 meses de trabajo, son 20,000 pesos. Si hacemos cuentas, son 20,000 pesos. Fíjate, el deudor que le perdonaron una deuda multimillonaria salió de la corte y fue y buscó al que le debía 100 denarios y le dijo, págame lo que me debes. Y aquel hombre le dijo, por favor, tenme paciencia y yo te voy a pagar todo. Eran 20,000 pesos. Eso sí se lo podía pagar. En 3 meses le liquidaba la deuda. En 3 meses le pagaba. Pero aquel hombre que se le había perdonado la deuda muy, muy grande, no tuvo misericordia y le dijo, y lo metió a la cárcel. Y allí lo iban a tener hasta que pagara la deuda. ¿Cómo iba a pagar la deuda estando en la cárcel? ¿Saben ustedes lo que pagan en la cárcel por trabajar? Nada, hermanos. Nada. ¿Cuándo iba a salir aquel hombre que debía 20,000 pesos? Nunca. Nunca iba a salir porque en la cárcel no hay pago. Ahorita sí, aquí en la Ciudad de México la corrupción es tan grande. Yo he ido ahí al reclusorio norte. Y hay puestos de gorditas, de aguas, de refrescos, de dulces, de manualidades. Y los chavos tienen que darle una gran comisión ahí al encargado. Pero vamos a suponer que al día se ganan 10 pesos. Pero es una miseria. Pero en el tiempo de Jesús no había eso. No había de que, yo voy a trabajar desde la cárcel para pagar mi deuda. No se podía. Entonces, este hombre que le debía 20,000 pesos... aquel que se le perdonó 120,000 millones de pesos, no le quiso dar un chance y lo metió a la cárcel. ¿Qué significa esta historia? El primer deudor eres tú. Tú le debes a Dios 120,000 millones de pesos. Tú nunca vas a poder pagarle a Dios todo lo que le debes. No necesitarías vivir más de 1,200 vidas de 100 años para pagarle a Dios, pero como no puedes, nunca le podrías pagar. Tú le debes a Dios tanto que no te imaginas, no podrías pagarle. No podrías pagarle a Dios todo lo que le debes. Todas las veces que has mentido, todas las veces que has maldecido, todas las veces que has hablado mal de alguien, las veces que has robado, las veces que has tratado mal a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hermano. Todo lo malo que tú has hecho es la deuda más grande. Y no te alcanzaría la vida. Si en este momento ustedes se arrepintieran así de corazón, así que nacieran de nuevo y nunca volvieran a pecar, aún así nunca le alcanzarían a pagar a Dios. Si todos los días ustedes dijeran, yo voy a trabajar y voy a dar todo mi dinero a los pobres y en las tardes me voy a ir a servir al asilo y voy a cuidar a los ancianos, aún así nunca le terminarían de pagar a Dios. Nunca, porque lo que tú has hecho en contra de Dios es muy grave, es impagable.
Por eso cuando Jesús viene a la tierra dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pagarle a Dios lo malo que hemos hecho. Y así puedes tener 50 años o 10 años. Hasta los niños de aquí le deben a Dios lo mismo que nosotros. Hasta los niños. Y van a decir, no, los niños son bien puros. No es cierto. Son bien hostiles ya hoy en día los niños. Yo me acuerdo, yo tengo varias hermanas así de, bueno, ya son grandes, pero cuando íbamos a la escuela, mi mamá me decía, agarraba un cinto y me decía, te estoy dando 20 colores. Tienes que regresar con 20 colores. Y me acuerdo que tenía una hermana que pues era como muy inocente y siempre le faltaban colores. Y mi mamá le pegaba, pues decía, por mensa, dice, porque te dejas que te roben los colores. Y me acuerdo que teníamos otra hermana que le daban 20 colores y llegaba con 42. Y mi mamá le decía, ¿por qué no eres como Cristina? A ella le doy 20 y trae 42, pero a ti te doy 20 y me traes 10. Y yo le dije a mi mamá, no, tampoco, mamá, o sea, hay que llegar con los que nos dicen, ni más ni menos. Tampoco vamos a ir a robar. Pero mi mamá decía, es que es bien inocente, esta no entiende. Y mira, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros ya desde niños somos pecadores. Fíjate, mi hermana era ladroncilla. Le daban 20 colores y llegaba con 42. ¿Cómo le hacía? ¿Quién sabe? Pero llegaba con 42 colores. Y desde niños, los niños, dale un juguete a un niño y no se lo quiere prestar a su hermano. No, ¿por qué te lo voy a prestar si es mío? Y si se lo agarra, no sabes lo que le hace. Los niños también son salvajes, no nomás los adultos. Entonces, todos le debemos a Dios, hermanos. Ahora, hay algo que nosotros en esta vida estamos haciendo mal. Nosotros ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a la tierra. Ya no podemos ser como Pepe Aguilar, que yo perdono pero no olvido. O sea, no, hermanos. Es cierto, hay cosas que nunca vamos a poder olvidar. Cuando alguien nos ha herido y nos ha lastimado, puede que llevemos esa cicatriz toda la vida. Pero, fíjese bien, yo he escuchado gente que me dice, pastor, es que yo no puedo perdonar a mi papá. Yo no puedo perdonar a mi papá porque él me pegó. Y yo no puedo perdonar a mi esposa porque me engañó. Y no puedo, se me retuercen las tripas nomás de pensar que me hizo eso a mí, que yo era tan bueno, que yo era tan buena. Así dicen, ¿verdad? Ellos, que eran tan buenos que no se merecían que alguien les fallara. Y así pensamos cuando no queremos perdonar. Es que yo no merecía que me trataran así. Es que yo no merecía que me hicieran eso. Y por eso no puedo perdonar. Pero Jesús dice en el Padre Nuestro, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que si tú perdonas a la mitad, ¿cuánto te va a perdonar Dios? La mitad. Y si Dios no te perdona toda tu deuda, tú vas a ir directo al infierno, Esto es real. Si tú el día que te mueras, fíjate bien lo que te voy a decir. Si el día que te mueras, ese día, aunque el Espíritu Santo te diga, Chanito Pérez, mira, perdona a tu mamá, ya te vas a morir, y tú te niegas, que es lo más común, es que no puedo, y te mueres, a lo mejor era la única persona a la que le guardaba rencor, y por esa persona, bueno, no por ella, por ti, por tu voluntad, no vas a entrar al reino de Dios. Porque para abrazar el perdón de Dios, hay que soltar el rencor que hay en las manos. Amén. No sé si ustedes alguna vez llegaron a ver la película esta del rico MacPato, de esos del tío del Pato Donald, pero hay una película donde van a una pirámide y se encuentran un tesoro y como que se está hundiendo la pirámide. Y hay un diamante arriba de la pirámide y el tío lo agarra y está colgado del helicóptero. Y está colgado y le dice Donald, tío, suelta ese diamante porque nos va a succionar la pirámide, se está hundiendo todo. No podemos levantar el helicóptero si cargas eso. Pero el hombre era tan avaricioso que cuando soltó el diamante empezó a llorar.
mi diamante. Así somos nosotros. El Señor viene y nos dice, mira, perdona. No, no puedo porque me hizo daño, no puedo. Me lastimó, yo no me merecía, pisoteó mis derechos. Y así venimos. Pero si tú tienes problemas para perdonar a otros, si tú sientes que los otros te deben mucho, porque puede ser que si te deban, ¿verdad? A lo mejor dices, no, a mí me abusaron sexualmente, mataron a mi hermana, mataron a mi perro, me humillaron públicamente, y a lo mejor tú sientes que eso que te hicieron es lo más grave del mundo y que es imperdonable, y que tú dices, ellos no merecen ni que ellos, hasta para pronunciar, me da risa como lo dicen ahí en la Morelos. Cuando se pelean siempre le dicen al otro, mire, usted cuando hable de mí lávese la boca primero. Así son allá. Así como si valiera poco la otra persona. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando tú sientas que lo que alguien te ha hecho es difícil de perdonar, es difícil de dejarlo ir libre, pues piensa en todo lo que Dios te ha perdonado a ti. Piensa en todo lo que tú le has hecho a Dios. Y piensa desde el principio, desde que te acuerdes. Piensa cuando eras niño y le robaste los cambios a tu mamá. Piensa cuando eras niño y le cortaste el cabello a la muñequita de tu hermana. Piensa cuando eras niño y le tiraste sus cochecitos de tu hermano en el baño. Piensa desde niño todas las cosas malas que has hecho. Y velas enumerando en tu mente. Yo hice esto. Y cuando tú tengas problemas para perdonar a la otra persona, mira todo lo que tú has hecho y que Dios te ha perdonado. No tiene comparación. No tiene comparación. Todo lo que tú has hecho en un lado y del otro lado lo que te hizo aquella persona. Vamos a suponer que alguien te haya violado, que es algo muy grave, ¿no? Del lado derecho, no, alguien me violó. Es algo muy grave. Pero ve, ahora pon del lado izquierdo todo lo que tú has hecho. Le robé a mi mamá, maldije a mi hermano, maldije a mi novio, maldije esto, hice aquello. Pon todo lo que tú has hecho. Y mira cuán bendecido eres porque Dios te ha perdonado todo. Y si Dios nos dio algo tan maravilloso como es el perdón y ya no le debemos nada, deberíamos de nosotros que somos hijos de Dios, ser como Dios y decir, bueno, aquella persona solo hizo esto. La perdono, la dejo ir en paz, no voy a volver a hablar mal de ella, aunque sienta que se me retuerce el intestino, aunque sienta que se me va a salir el hígado por la boca, no voy a volver a hablar mal de ella. Ahora, no lo vas a hacer en tus fuerzas, hermano. Al principio sí, pero con el tiempo el Señor también, si tú dices, Señor, yo perdono, mira, yo hay veces, hermano, yo tengo muy mal carácter, aunque ustedes no lo crean, también me enojo. Y luego ahí viven dos conmigo que siempre me hacen enojar, pero no les digo nada. Porque yo en mi mente digo, si yo les digo, va a ser una pelea interminable de me dijo, yo le dije, me hizo, yo le hice. Yo en mi mente, el Espíritu Santo siempre me dice, ya está el problema, ya está la situación difícil. Y si tú los confrontas, y si tú les gritas, y si tú te pones al parejo de ellos, ¿qué vas a hacer? Complicar el problema más. Cuando el fuego está encendido, ¿qué necesita? ¿Más fuego? Agua. Entonces, yo en mi mente digo, Señor, yo tengo muchas ganas de desquitarme, pero no lo voy a hacer, y me salgo. Y cuando siento que el coraje me va a ganar, fíjate bien lo que hago. Me salgo, me voy a un parque, ahí me pongo mi celular, o si no traigo el celular, le estoy hablando a Dios y le digo, Señor, quítame este coraje que no puedo. Pero realmente sí podemos, solamente que no queremos. Queremos que la gente nos pague las cosas malas que nos han hecho. Entonces, cuando tú pienses en cobrarte la deuda de alguien que te ha hecho algo malo, también piensa que Dios te va a cobrar a ti todo lo que tú le debes. Porque fíjate lo que dice la historia. Este hombre que se le perdonó los 120 mil millones de pesos salió y le dijo, fulanito, págame los 20 mil. Ándale, págame los 20 mil. Y en otra versión dice que lo sangoloteaba del cuello. En esta no, pero en otra dice que lo agarró del cuello y lo sacudía brutalmente. Págame.
págame. Y lo vieron los demás y fueron y le contaron al rey, oiga rey, ¿qué crees? Que Pablo, al que le perdonaste 120 mil millones de pesos, se encontró a José Luis y como no le pudo pagar los 20 mil, lo ahorcaba del cuello y como le dijo que luego le pagaba, lo metió a la cárcel. Y entonces el rey dijo, mándenme a traer a Pablo. Y ahí voy yo. Oye, que tú salís, yo te perdoné una deuda de 120 mil millones. Nunca me ibas a poder pagar. Y yo te perdoné y tú saliste y lo primero que hiciste fue a cobrarle 20 mil pesos. Y la persona te suplicó, te rogó, se te arrodilló, porque ahí dice que se arrodilló. Te dijo, por favor, Pablo, yo te voy a pagar los 20 mil pesos. Dice, era más probable que aquel te pagara que tú me pagaras a mí, porque ese es el salario de 3 meses. Dice, por siervo malvado. Ahora tú también vas a ir a la cárcel hasta que me pagues todo. ¿Cuándo voy a terminar de pagar? Nunca. Me voy a podrir ahí. ¿Y sabes algo? Que cuando la deuda era grande, metían pues sí, por ejemplo, a mí, y si yo tenía hijos, a mis hijos, y a mis papás, y a mis hermanos, y a toda la familia. Porque el odio y el rencor arrastran a la familia. Arrastran a la familia. Ustedes han visto esa serie de niños, la de Tom y Jerry, ¿no? Siempre Tom está tratando de atrapar a Jerry, ¿no? Jerry es el ratoncito, Tom es el gato. Y está tratando de atrapar al ratón, siempre. Y hay un episodio, no sé si ustedes se acuerdan, donde están como en una casa de madera, ¿sí? Y este Jerry está bien, pero Tom lo quiere atrapar. Y empieza a poner explosivos ahí en el agujerito donde sale el ratón. Y explota toda la casa y al final se queda sin casa Tom. El odio es así. El odio es así. Es como tratar de cazar un ratón quemando toda la casa. Cuando tú te niegas a perdonar a alguien, cuando tú dices, yo no voy a perdonar, yo no puedo perdonar, es como si quisieras destruir un ratón quemando toda tu casa, echando a perder todo lo bueno que tienes. Hay que entender algo. La gente que nos ha hecho daño ya no puede cambiar lo que hicieron. Ya no lo hicieron, lo hecho está. No podemos retroceder el tiempo para evitar que nos lastimen. Y no eres culpable de lo que te hicieron. Hay veces que decimos, yo no puedo perdonar porque yo no tengo la culpa de que esa persona me haya gritado. Yo no tengo la culpa de que me haya maldecido. A lo mejor no. Pero Dios no te está preguntando si tienes o no tienes la culpa. Dios te está diciendo, yo te perdoné a ti, yo te liberé, yo te salvé, yo te di otra oportunidad. Tú haz lo mismo, porque lo que tú me debías a mí no se compara con lo que esa persona te debe a ti. Miren, hermanos, yo conocí una persona que la abusaron sexualmente y decía, yo no puedo perdonar a mi tío porque él me violó. Y un día esa persona iba en la iglesia donde yo iba, invitaron a un predicador, y nos empezó a contar su testimonio y que cómo Dios lo sacó de las drogas y todo, fíjate. Y ese hombre dice que a él lo violó su papá, no su tío, su papá, y que era un alcohólico. ¿Y sabes cuántas veces lo violó? Por años, de los 5 a los 10 años. Y ahí te va lo peor, el papá tenía SIDA, lo contagió. Y el día que fue y nos predicó, ya estaba sano y nos platicó él que cuando ya se estaba muriendo, que le daban unas fiebres horribles, dice que Dios le dijo, si perdonas, yo te voy a sanar. Pero él no creía que Dios lo iba a sanar del SIDA, él creía que Dios le iba a quitar pues la amargura, el sufrimiento. Pero dice que su papá de los 5 a los 10 años lo violaba. Y varias veces a la semana, que era un borracho y ya no vivía la mamá, el papá cuidaba, era un padre soltero, un alcohólico de lo peor. Y dice que estaba ahí, que le decía a Dios, Señor, es que no puedo. Fueron muchos años, me golpeaba, me humillaba, me maldecía, me torturaba. Llegaron ahí sus amigos, ahí también me abusaron y él lo permitió. Se reían, dice que el papá luego lo maquillaba de mujer.
ahí y lo prostituía con los amigos. Fíjate, qué historia tan terrible. Pero dice que él se estaba muriendo y que Dios le dijo, mira, probablemente vas a morir rápido ahorita. Y esta vida fue muy dura, pero la eternidad dura para siempre. Arrepiéntete para que puedas entrar al cielo. Y dice que Dios le insistía, que el Espíritu Santo le insistía, perdona. Y dice que Dios lo llevó a este pasaje y que él no entendía, pero que ahí mientras estaba en el hospital le preguntó a un predicador que pasaba por ahí y le decía, explíqueme qué significa esto. Y que le empezó a explicar, dice, mira, aquí dice que tú eres el primer deudor y tu papá es el segundo. Tú le debes más a Dios. Dice, no, pues si yo le debo más a Dios, pues yo entonces perdono a mi papá. Y que cuando dijo eso, él ya tenía moretones así de eso que le da a las personas con VIH. Empezaron a desaparecer. Ya pesaba 32 kilos, empezó a subir de peso y lo dieron de alta. Le hicieron la prueba y ya no tenía nada. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nuestra vida puede haber sido muy difícil. Pudo haber sido muy dura, pudo haber sido salvaje, pudo haber sido de lo más triste en nuestra vida. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos perdona también. Amén. Dios nos bendice, Dios nos sana, Dios nos da otra oportunidad. Pero si nosotros nos negamos a darle esa minúscula parte de oportunidad a esa persona que nos ha hecho daño, pues ¿cómo Dios nos va a ayudar? Hay otro pasaje donde Jesús dice, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Y eso es algo condicional, ¿eh? Eso no es de que no, es que yo apenas me hice cristiano ayer y yo tengo chancecita de 1 año de estar así porque soy un cristiano nuevecito de paquete, soy un niño espiritual. Pues no, déjame decirte que lo del perdón es el kinder del cristianismo. Es lo mínimo que puedes hacer. Perdonar es lo mínimo que tú puedes hacer para honrar a Dios. Ahorita Dios te pide que perdones, pero el día de mañana te va a pedir que te sacrifiques por otros, que no son tu familia, que no son tus hijos, que no son tu pareja. Yo me vine aquí a la Ciudad de México no porque yo quería estar aquí o porque me gustara mucho. Yo me vine porque Dios me estaba llamando y me dijo, te voy a llevar a México y allá vas a predicar y allá vas a enseñar y allá vas a hablarles a otros de mí. Yo le dije, Señor, pero yo solo, sin mi familia, sin mis papás, sin mis hermanos, sin nadie, ¿qué voy a hacer yo allá? Y Dios me dijo, el que deja casa, madre, hermanos, negocios, por mí yo le voy a dar 100 veces más. Amén. Y yo pensaba que viniéndome acá yo iba a estar solo, que cuando algo malo me pasara, yo quién sabe cómo le iba a hacer. Desde que yo llegué aquí mucha gente se ha preocupado por mí. Amén. No está mi papá, no está mi mamá, no están mis hermanos, pero nunca me ha faltado nada, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios nos recompensa. Entonces no es así como que Dios te va a humillar, no, lo único que te está diciendo es perdona. Van a decir muchos, no, pues es que a mí la persona que me hizo daño ya está muerta, pero perdonas. Si tú siempre estás hablando mal de esa persona, al momento de perdonar, pues ya no hablas mal de esa persona, olvidas ese tema. Miren, hermanos, a veces la gente viene a la iglesia por años. Se arrodillan, cantan, oran, leen la Biblia y todavía no pueden perdonar, pero no es porque no puedan, es porque no se han tomado la decisión. Obviamente, si tú dices, yo quiero perdonar a mi papá, a mi hermano, a mi primo, y te hizo algo muy grave, obviamente no vas a dejar de sentir inmediatamente sufrimiento. Pero y en el momento que digas, yo te perdono, yo te dejo ir en libertad, va a ser menos. Y luego en 1 año o en 1 mes vas a volver a sentir ese enojo y vuelves a decir lo mismo, yo te perdono, yo te dejo ir en libertad. Va a ser más fácil y con el pasar de los tiempos la herida va a cicatrizar, va a sanar. Sí, hermanos. Nosotros tenemos que perdonar a las personas que nos han ofendido. A cualquiera, a cualquier persona.
Así diga, no, mataron a mi hijo. Cualquier cosa que tú digas, o sea, tú has hecho cosas peores. No, yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie. No, pero la suma de todos tus pecados desde que eres niño hasta ahorita es una deuda mayor. Es una deuda mayor. Es una deuda mayor, hermanos. Es una advertencia de Jesús. Si ustedes, fíjate cómo dice al final. Dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No es fácil perdonar si no está uno pidiéndole a Dios que lo llene a uno de su amor y de su perdón. Miren, hermanos, cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, había 2 ladrones, 2 asesinos. Y uno de ellos, fíjate, las personas que crucificaban en el tiempo de Jesús eran asesinos seriales que mataban muchas personas, muchísimas, más de 20, más de 30 personas. Y uno de ellos, que había matado tantísima gente y había robado y había violado, lo iban a crucificar y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y Jesús le dijo, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esa persona indeseable, esa persona despreciable, esa persona que no merecía nada delante de los demás, se le dio el perdón. Esa persona indeseable eres tú. Amén. Soy yo. Hemos hecho tantas cosas malas, hermano. Por eso la Biblia dice que cuando juzguemos a otros, dice, no veas la paja en el ojo de tu hermano, ve la viga que está en tu propio ojo. Cuando tú sientas, esta es la clave para perdonar. Cuando tú sientas que no puedes y que no hay nada que te mueva para perdonar a esa persona, que tú dices, es que es una chismosa, es un chismoso, es un hablador, es un maldiciente. Cuando tú sientas que esa persona tiene es tan despreciable, mira todas las cosas malas que hay en ti. Y vas a ver que eres parecido o igual. Y que si tú fueras aquella persona, te gustaría que te perdonara. Dios quiere que perdonemos y vamos a perdonar de todo corazón, ¿no? Amén. A lo mejor no sientes ganas, a lo mejor dices, no, yo no puedo. Sí puedes. Es una mentira del diablo. Nosotros todo lo podemos en Cristo. Amén. Todo. Ponte de pie. Yo no sé qué personas te han lastimado o qué personas te han herido. No conozco yo realmente tu vida, pero Dios conoce tu vida y conoce tu corazón. Y cuando a lo mejor tú estás aquí el día de hoy y vienes con un pasado terrible, lleno de mucho sufrimiento, lleno de mucha violencia, pero Dios puede curar todos los problemas del pasado. Cierra tus ojos. Padre, esta tarde estamos aquí, Señor, delante de ti. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a perdonar esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdonamos a esa gente que nos ha lastimado. Perdonamos a esa gente, Señor, que nos ha ofendido, Padre. Perdonamos a esa gente que se ha burlado de nosotros. A esa gente que nos ha maltratado físicamente, psicológicamente, Señor. Perdonamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras parejas, Señor, a nuestras exparejas, Padre. Perdonamos a todos aquellos que nos han herido, Señor. Aquellos que nos hirieron, Padre, aunque nosotros no les hubiésemos hecho nada. Aquellos que nos lastimaron, Señor, aunque nosotros no les hubiésemos hecho nada, Padre, hoy los perdonamos, Señor. Aún sentimos enojo en nuestro corazón, Padre, pero los dejamos ir en libertad. Aún sentimos malestar, Señor. Aún tenemos, Señor, esos sentimientos de amargura, de rencor, Padre, pero los perdonamos, Señor. Los perdonamos, Señor, porque sabemos que perdonar hace, Señor, que nos saques esas heridas, que nos saques esas espinas del corazón, Señor. Esas heridas que nos están lastimando, que nos están haciendo daño, Señor. Hoy entendemos, Padre, que guardarle rencor a alguien también lastima a nuestra familia, también lastima, Señor, a nuestros
personas más amadas, Señor. Ayúdanos a perdonar de todo corazón a la gente que nos ha ofendido, Padre. Y te damos gracias, Señor, por todas las veces que tú nos has perdonado, Señor. Por todas las veces que hemos mentido y nos perdonaste. Las veces que hemos robado y nos perdonaste. Las veces que hemos hecho cosas terribles y nos perdonaste, Señor. Nosotros éramos aquel deudor que tenía una deuda impagable, Señor. Una deuda, Señor, gigantesca que no le alcanzarían, Señor, ni 1000 vidas para poderla pagar, Señor. No nos alcanzaría, Señor, ni 100,000 años para pagarte, Señor, todo lo que te debemos, para pagarte, Padre Celestial, todo lo que hemos hecho mal en nuestra vida, Señor. ¿Cómo no recordar, Señor, todas las veces que hemos hecho cosas malas, aún desde nuestra infancia, Señor, aún cuando éramos pequeños, Señor? Cuántas cosas malas no hicimos, Señor. Cuántas cosas malas, Señor, no dijimos. Cuántas cosas malas, Señor, no llegamos a cometer, Señor. Pero tú nos has perdonado toda esa deuda, Señor. Nos has perdonado los peores pecados que hemos cometido, Padre. Y lo que la gente nos ha hecho, Señor, no es tan grande como lo que te hemos hecho a ti. Que sabiendo que moriste por nosotros en la cruz, aún así seguimos portándonos mal. Aún así seguimos fallándote, Señor. Por eso el día de hoy, Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a sentir tu amor y ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos a amar a los que nos han herido, Padre. Quita el rencor, quita la amargura de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a compartir tu amor con la gente que más daño nos ha hecho, Señor. Que ese fruto de tu Espíritu Santo nazca en nuestro corazón, Señor, porque tú solamente buscas personas que te alaben de verdad, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad, que te obedezcan. No buscas solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos en este momento, Dios. Quita todo sufrimiento, toda herida del pasado, toda huella de amargura, Señor, todo odio. Todo lo malo que está en nosotros, limpia nuestro corazón, Señor. Tú puedes borrar de nuestra vida todo el daño que nos han hecho, Señor. Límpianos, haznos vasos limpios en este momento, para que no miremos con tristeza nuestro pasado, Señor. Porque las cosas que hemos vivido, Padre, no se comparan con las cosas que han vivido otras personas, Señor. Nosotros hemos sufrido, pero hay gente que ha sufrido más que nosotros y son más felices, Señor. Hay gente que ha sido más menospreciada, hay gente que ha sido más abandonada, hay gente que ha sido más lastimada y tienen mejor corazón que nosotros, Señor. Perdónanos, Dios, y enséñanos a perdonar como tú quieres, para que entremos al reino de los cielos sin deber nada, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar.